Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar hoy con el estudio del tema el reino milenial de Cristo, o en una forma corta, el milenio en su tercera parte. Ya hemos estudiado las primeras 2 partes, donde hemos estudiado los objetivos que el Señor persigue al venir a establecer su reino milenial sobre la tierra, y además hemos también visto algunas características que tendrá este reino, el cual dice la Biblia que será literal sobre toda la tierra y su duración será de 1000 años. Porque precisamente, como hemos dicho ya, ese será uno de los objetivos que el Señor habrá de perseguir al venir por segunda vez a la tierra, el de establecer su reino milenial. Hoy vamos a continuar estudiando otras características que también habrá de tener el reino milenial de Cristo. En la Escritura nosotros encontramos que el reino de nuestro Señor sobre la tierra será glorioso. ¿Qué significa esto? Y es que el reino de Cristo sobre la tierra tendrá además la característica de una manifestación plena de la gloria de Dios. Hoy en día nosotros podemos tan solo disfrutar o ver tan solo un poco o un destello nada más de su gloria cuando nos reunimos, cuando vemos las obras que el Señor hace en medio de su pueblo, cuando vemos un milagro que Él hace. Nosotros decimos: esta es la gloria de Dios. Y sí, es la gloria de Dios. Pero nosotros, así como estamos en este cuerpo lleno de bajeza, no podemos ver a plenitud la manifestación de la gloria de Dios. Pero durante el reino milenial de Cristo, una de esas características será de este reino que será glorioso. Por eso, como le acabo de decir, porque esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús será en todo su esplendor, sin ninguna limitación. Y por eso en Isaías capítulo 24, versículo 23, se nos habla de lo glorioso que será ese reino. Dice: la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos, dice. Con esta porción, hermanos, podemos nosotros tener una idea de la gloria del Señor Jesucristo, porque, como dije hace un momento, aún cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra,
durante su ministerio de 3 años y medio, los discípulos lograron tan solo ver ciertos destellos de su gloria. Y aún después de que Él resucitó, cuando se le presenta a Juan en la revelación en la isla de Patmos, donde Juan dice que lo vio, y Juan comienza a narrarnos qué fue lo que él vio, y es lo que la Biblia le llama una visión del Hijo del Hombre. Juan así lo llama en Apocalipsis. Y Juan dice que él vio que sus ojos eran como llama de fuego, su rostro es como el sol, así como brilla al mediodía, decía Juan. Y comienza Juan a describirlo, sus pies como bronce pulido, decía, dijo Juan. Pero acordémonos, hermanos, que la Biblia también dice que no hay hombre, no hay ser humano que pueda ver a Dios y pueda seguir viviendo, porque Él es glorioso, su gloria es inmensa. Y un ser humano no puede ver la gloria de Dios a plenitud. De tal manera que los discípulos y aún Juan en Apocalipsis, él vio cierta parte de la gloria y de la majestad del Rey. Pero durante el reino milenial, dice Isaías, que la luna, dice, se sonrojará, dice, y el sol se avergonzará. Está hablando de las dos lumbreras mayores ahí. Isaías los está poniendo como ejemplo, o está usando esa figura, las dos lumbreras mayores universales, que dice que, usted sabe que los poetas, por ejemplo, se han inspirado tanto en la luna, aún en el sol, por el esplendor que ellos tienen. Pero dice que tanto la luna como el sol, dice, se avergonzarán. ¿Por qué? Porque en la tierra habrá alguien que será más glorioso que ellos. Porque sobre el monte Sión, dice, sobre Jerusalén, reinará, dice, el Señor Todopoderoso. ¿Pero por qué? O sea, hay un motivo. ¿Por qué? Porque será glorioso. Hermanos, la palabra gloria en el griego es doxa, que lo que significa es esplendor. De tal manera entonces que el esplendor de la presencia del Señor, hermanos, en Jerusalén será gloriosa. Gloriosa será. Dice que será glorioso, dice, entre sus ancianos, dice. O sea, entre las personas más ilustres en Jerusalén, su gloria será mayor. Y por eso también Isaías en el capítulo 40, versículo 5, dice: entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho, dice. Por eso, hermanos, es que el mismo Señor Jesucristo dijo: y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y con gran gloria, dijo él. Entonces, claro, nadie le creía a él y nadie le creyó en ese tiempo al Señor Jesús cuando dijo que él habría de venir en gloria. ¿Por qué? Porque lo veían a él así en su humanidad. Y nadie de los que lo oían, los fariseos, yo le aseguro que ni aún sus propios discípulos tenían muy en claro todo eso. De tal manera que el Señor dijo: habrá de venir en gloria. Y risa les daba a muchos cuando el Señor dijo que habría de venir en la gloria de su Padre. O sea, no tuvo impacto en la gente, porque la gente lo veían a él más bien así en su humanidad. Pero cuando él regrese, vendrá con gloria. Gloria. Y toda la humanidad dice que lo habrá de saber, porque lo habrá de ver. Todo ojo le verá. Otra característica del reino milenial de Cristo es que habrá consuelo. ¿Cómo así?
Una de las cosas, hermanos, que más abundan hoy en el mundo es la desdicha y el desconsuelo. ¿Cuántas personas no atentan aún contra su propia vida a causa del desconsuelo y de la desgracia que se dan cuenta que están? ¿Qué es lo que hay ahí? Desconsuelo. Bueno, un verdadero hijo de Dios no atenta contra su vida, ¿verdad? Porque eso es abominable ante el Señor. Pero la gente, hermanos, en el mundo, la gente que no tiene a Dios y no tiene esperanza y se encuentran acorralados en una condición, son personas que eso es lo que tratan, y Satanás se lo susurra al oído y les dice: lo mejor es que te pegas un balazo en la cabeza, mejor tómate veneno y muérete ya, y se termina todo. Pero ¿qué es eso? Eso es desconsuelo. Pero durante el reino milenial de Cristo, a los suyos no les faltará consuelo, porque el Señor personalmente suplirá y ministrará cada necesidad. Mire, esto es maravilloso, hermanos, porque solo el Señor puede hacer eso, porque como Él es omnipresente, está en todas partes. Y es cierto que Él reinará desde Jerusalén, pero toda la ciudad amada, el campamento de los hijos de Dios, como acabamos de leer ahí en Apocalipsis, en los versículos del 7 al 11, al 10, perdón, nos habla acerca de cuando Satanás habrá de conquistar a las naciones. Permítame que me adelante un poquito, porque eso lo vamos a considerar al final. Pero dice que es la ciudad que Él ama, dice ahí. Entonces, pero el Señor, todos los que estén bajo su gobierno, sumisos a su autoridad, todos sus santos serán ministrados, pero de una manera plena. No habrá desconsuelo, no habrá tristeza, sino que lo que habrá será tranquilidad y consolación. Ahora, hoy en día, hermanos, el Señor consuela a su pueblo. Lo hace a través de su Santo Espíritu. De hecho, otro de los nombres con que la Biblia le llama al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador. Y ese es el que nos consuela hoy en día nosotros los creyentes. El Consolador, para eso fue enviado. Pero durante el reino milenial de Cristo, el Señor lo hará personalmente. ¿Están aquí, hermanos? El Señor lo hará de una manera personal, hermanos. Personal. Mire lo que dice la Biblia en Sofonías 3, 18 y 19. Dice: yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada, dice. Mire cómo el Señor habla al pueblo de Israel y a todos los que vivan dentro de la nación de Israel. Acuérdese que la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, también habremos de venir con Él. Y habremos de descender con Él también en el monte de los olivos, y viviremos con Él 1000 años allá en Jerusalén. Entonces, de tal manera que también al pueblo de Israel le está diciendo el Señor que Él mismo se ocupará de consolarle, de librarle de las tristezas, dice. Y le dice el Señor: yo mismo me ocuparé, o sea, de una manera personal, pues está hablando el Señor. Y ahí dice qué es lo que hará. Salvaré a la oveja que cojea, dice, y juntaré a la descarriada. Miren, hermanos, consuelo completo. Otra de las características del reino milenial de Cristo es que habrá conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no habrá nadie que ignore acerca de Dios. Nosotros tal vez hoy en día pensamos que toda la gente ya ha oído acerca de Dios, pero no, fíjese. Hay muchos países en el planeta donde todavía, en muchas regiones, ni siquiera han oído hablar de Cristo Jesús como Salvador. Lamentablemente, aún en muchos países civilizados, existe gente que tiene un desconocimiento bárbaro acerca de Dios.
No conocen acerca de Dios. Y si conocen algunas personas, es lo más mínimo acerca de Dios. Pero durante el reino milenial de Cristo, amados hermanos, habrá un conocimiento parejo, digamos así, acerca del Señor. Y es aquí donde se verá de una manera, hermanos, plena la obra del Espíritu Santo, como nunca antes. Vamos a ver lo que dice Habacuc 2:14. Y ahí dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, dice. Así como la cuenca marina está cubierta por las aguas, así habrá de cubrirse, hermanos, la tierra del conocimiento de Dios. Bueno, y si eso no le quedó claro, ese versículo, hay otro en Jeremías 3, 31, 34. Dice que ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Ahí está el punto. Dice que nadie tendrá la molestia de andar evangelizando a nadie, porque eso de decir conoce al Señor es como que hoy en día nosotros le decimos a la gente: acepte a Cristo, reciba al Señor Jesús, venga a Él. Eso es prácticamente lo que está diciendo el profeta, que en aquel tiempo nadie le va a andar diciendo a nadie: mira, conoce a Jesús, recíbelo, conócelo, porque todos le conocerán. Pero ese conocimiento no será un conocimiento meramente intelectual, porque hay mucha gente hoy en día, hermanos, que tiene un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento puramente intelectual. Puramente intelectual. O sea, no lo han experimentado todavía. Y hay personas que conocen intelectualmente acerca del perdón. Hay personas que conocen intelectualmente acerca del Espíritu Santo. Hay personas que conocen intelectualmente acerca de los dones, por ejemplo. Hay personas que intelectualmente conocen, hermanos, muchas cosas acerca de Dios, pero no lo han experimentado, que es muy distinto. Solamente aquel que ha tenido, por eso se habla, hermanos, en la Biblia una y otra vez de la necesidad de tener un encuentro personal con Jesucristo. Oiga, en esa frase, un encuentro personal con Jesucristo, esa frase es bien amplia. Porque de tener un encuentro personal con Jesucristo, amados hermanos, eso es como el ejemplo más claro, o uno de los ejemplos que podemos tocar, es el caso de los samaritanos. Cuando el Señor llega al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana. Usted ya ha leído la historia, tal vez ahí en el Evangelio de Juan. Pero resulta de que esta mujer, cuando el Señor le dice a ella, como ella misma dijo, toda la verdad, ella lo que hace es salir corriendo para la ciudad, porque nos da a entender la Biblia que el pozo estaba en las afueras de la ciudad. Entonces viene ella y sale corriendo y empieza a decirle a los hombres de la ciudad: oigan, yo he conocido a un hombre, en el pozo está, es un hombre que me ha dicho toda la verdad, vengan a oírlo. Total que esa mujer, hermanos, lo que hace es que arrastra un montón de gente hasta el pozo, donde el Señor Jesús ahí estaba todavía. Pero ¿qué pasa? Que el Señor comienza y les predica su mensaje a todos los que llegaron al pozo. Pero ¿qué dijeron los hombres? Le dijeron, ahora le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, le dijeron, sino porque nosotros mismos le hemos conocido, le dijeron. Ahí tiene usted un ejemplo de la diferencia entre conocer a Dios intelectualmente y conocerlo de una manera íntima y personal. Lamentablemente hay mucha gente que, llamándose cristiana, no conocen a Cristo todavía. Sí, parece raro esto que le estoy diciendo, pero hay mucha gente. Porque si le conocieran, no actuaran como actúan. Si le conocieran, no llevaran la vida de desastre que llevan. Es que no han conocido al Señor. Es que mire, hermanos, cuando alguien conoce a Jesús y se encuentra con Él cara a cara y tiene un encuentro personal con Él, esa persona
tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Saulo de Tarso no fue el mismo después que se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco. Entonces ahí está la diferencia entre un conocimiento intelectual y un conocimiento, pero muy personal, muy íntimo. Entonces aquí está hablando no de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento personal que la gente habrá de tener con el Señor, con el Rey. Todos le conocerán. Habrá instrucción, y ese es el punto por el cual también le habrán de conocer, porque habrá instrucción. Lo mismo hoy en día, hermano. ¿Cómo es que una persona, o cuál es el medio que una persona, por el cual una persona puede conocer a Cristo? Le pregunto. Dígame un medio por el cual una persona puede llegar a conocer a Cristo. Ajá, la Biblia es su palabra. ¿Qué más? ¿Quién más? Testimonio, dijo alguien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Cómo? Por la creación. ¿Alguien más? Por predicar, hermanos. Por la predicación de la palabra. Si el Señor nos dijo vayan por el mundo y prediquen este evangelio, pues es por la predicación. Entonces, ¿pero por qué habrá conocimiento del Señor durante el milenio? Porque habrá instrucción. Es que el conocimiento, hermanos, durante el reino milenial de Cristo será debido a la instrucción, pero ahí la instrucción será impartida por el Rey, por nuestro Rey. Mire lo que dice Miqueas 4:2. Y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor, dice. O sea, las naciones, hermanos, las personas de las naciones irán a Jerusalén a peregrinar durante ese tiempo. ¿Y por qué irán? Ahí dice por qué irán. No irán simplemente a vagar, como hoy en día muchos vagos que van por allá, hermanos. Y dice que a peregrinar van, a vagar van. Pero durante ese tiempo, hermanos, dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá, dirá la gente. Personalmente, hermanos. Cultones que van a ver ahí en Jerusalén. Bendito el Señor. Otra característica del reino milenial de Cristo, hermanos, es que la Biblia nos enseña que habrá unificación del lenguaje. ¿Sabe usted cuándo comenzó a propagarse la diversidad de lenguajes? Exacto. Dios los confundió. O sea, antes solo había un solo lenguaje. Durante la construcción de la Torre de Babel, ahí está en Génesis 11, ahí lo lee en su casa. Ahí en Génesis 11 se nos muestra la historia. Y resulta que todos se entendían entre ellos. Pero debido a la rebeldía del ser humano, Dios les confundió el habla. Lo que sucedió es que el Señor lo que hizo fue multiplicar los idiomas. Y había uno que hablaba inglés, otro hablaba coreano, total que no se entendieron. Y si aquel le pedía ladrillo, el otro le echaba mezcla, ¿verdad? Y fue un problema, hermanos. Dios los confundió prácticamente. Pero durante el reino milenial de Cristo, las barreras del lenguaje, hermanos, serán quitadas, desaparecerán. No habrá problema, usted no va a tener pena de estar cerca de un gringo, no hay problema. Vamos a poder entendernos con los coreanos, con los chinos, con los que hablan mandarín. No hay problema, hermano. Pero fíjese, hermanos, fíjese cómo es. Que ese hecho que el Señor nos muestra en Génesis 11, eso, hermanos, fue como un castigo. Fue como un castigo al ser humano por su rebeldía. Porque lo que ellos querían era llegar hasta el cielo con la construcción de esa torre. Entonces, prácticamente lo que sucedió es que el Señor lo que hace es contaminarles el habla, el idioma.
Si no, no se entendiera de esa manera lo que dice Sofonías 3:9. El Señor dice: purificaré los labios, dice, de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo, dice. En primer lugar, ahí se puede entender de dos maneras y aplicar de dos maneras la frase purificaré los labios, porque como le acabo de decir, prácticamente fue como una contaminación y una turbación la que el Señor provocó en el ser humano en aquella época, para que no se entendieran y salieron tantos lenguajes. Pero además dice: purificaré los labios de los pueblos. Eso de purificar los labios también significa, amados hermanos, eso de que en lugar de que las personas hablen blasfemias y adoren a ídolos mudos, el Señor los habrá de purificar, por lo que vamos a ver más adelante. Porque durante el reino milenial de Cristo no habrá blasfemias. Mire, hermanos, hoy en día existen tantas personas que se dedican a blasfemar contra Dios. Blasfemar contra Dios no solamente es insultarlo de una manera así directa, sino insultar o blasfemar contra Dios es cuando una persona se cree autosuficiente y cree que puede hacer las cosas y puede llevar la vida sin la ayuda de Dios. Blasfemar es no creer en Dios como lo hacen los ateos. Esa es blasfemia también. Blasfemar es adorar otro ser que no sea Dios. Ese es blasfemar también. Blasfemar es contar chistes donde va involucrada la divinidad de Dios. ¿Sabe usted que hay personas, hermano, que cuentan chistes donde remedan a una persona, por ejemplo, que habla en lenguas, por ejemplo? Eso es blasfemia. Hay personas, hermanos, que cuentan chistes sobre la vida de Jesús, por ejemplo. Eso es blasfemia también. Pero el Señor dice: purificaré los labios de los pueblos, dice, para que todos invoquen el nombre del Señor, dice, y le sirvan, dice, de común acuerdo. Ahí está haciendo referencia a cómo era la vida antes. ¿Cómo comenzó la construcción de la Torre de Babel? De común acuerdo, hermanos, todos entendían. Y estaban trabajando. Ahí la frase que se usa es hombro a hombro en el original. Eso quiere decir, para que todos me sirvan de hombro a hombro, o sea, en un mismo sentir, pues. Prácticamente así comenzó la construcción de la Torre de Babel. Todos estaban en común acuerdo, todos tenían el mismo ideal, el mismo propósito, todos trabajaban iguales porque tenían un objetivo común, era de llegar hasta el cielo. Pero viene el Señor y ahora lo que va a hacer durante el reino milenial es que, además de purificar los labios y unificar el idioma, dice que todos le servirán, le alabarán, le glorificarán en un mismo lenguaje, en un mismo idioma y de común acuerdo. Amén, hermanos. De común acuerdo. Otra característica del reino milenial de Cristo es que habrá libertad. Habrá libertad. Eso quiere decir que no habrá ninguna opresión, ninguna represión social, política, religiosa durante el reino milenial. Eso es lo que hoy en día, hermanos, las organizaciones pro derechos humanos juzgan de algunas naciones y dicen: en ese país no hay libertad. Claro que hay que distinguir lo que es libertad de libertinaje, ¿verdad? Porque entre libertad y libertinaje hay un gran trecho. Estamos hablando de la libertad en el buen sentido de la palabra, no como el ser humano hoy ha pervertido esa libertad. Y dicen: soy libre, dice la mujer, y andan casi desnudas. Dicen: es que soy libre, dicen. Dicen: es que como yo soy libre, dicen, y practican el aborto. Por ejemplo, yo soy libre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, soy libre, dicen. Y por ejemplo, como soy libre, dicen unas palabras de este tamaño, ¿verdad? Porque soy libre, dicen. Pero ese es libertinaje. Pero vamos a ver
la libertad plasmada en la Biblia que habrá durante el reino milenial. En cuanto a ti, dice, por la sangre de mi pacto contigo, libraré, dice, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble, dice. Vamos a ir despacio. Y es que el Señor dice que todo eso lo promete Él sobre una base. Al igual, hermanos, mire, todas las promesas del Señor en su palabra, para nosotros su pueblo, como para la nación de Israel, amados hermanos, tienen una base. La base de la redención es su sacrificio. La base de nuestra libertad, de que nuestros pecados han sido lavados y de tener libertad espiritual, es el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, es por esa sangre que usted y yo somos libres del pecado. Somos libres de culpa. Por eso dice Pablo también escribiendo a los romanos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces dice que por esa sangre, dice el Señor, dice, libraré de la cisterna seca a tus cautivos, dice. En la Biblia, hermanos, tenemos el ejemplo de un profeta que fue metido en una cisterna. ¿Sabe usted quién fue, verdad? ¿Quién fue, hermanos? Sí, un profeta. Fue Jeremías, hermanos. Él fue metido en una cisterna. Bueno, muchos otros fueron metidos en cisternas, porque era un método común en aquella época prácticamente era como un pozo prácticamente. Era un reservorio de agua que las personas usaban en aquella época para mantener ahí abastecimiento de agua. Hacían como una piscina, digamos así, como le podemos llamar hoy en día. Pero eso tenía un acceso nada más muy restringido, y ahí depositaban a la persona, hermanos, se le ponía una piedra encima, luego cómo salía. Entonces resulta, hermanos, que como era una práctica común en el Antiguo Testamento de encarcelar a las personas en una cisterna, por eso dice aquí que el Señor habrá de librar de la cisterna tus cautivos, le dice. ¿Por qué las personas eran cautivas en una cisterna? Bueno, hay que leer la historia. ¿Por qué Jeremías fue cautivo en una cisterna? ¿Sabe usted por qué fue? Por decir la verdad, por predicarles la verdad al pueblo de Israel. Lo apresaron y lo metieron en una cisterna. ¿Pero qué es eso, hermano? Eso es represión. Así se le llama eso, represión. Es reprimir al que habla la verdad porque causa molestias. Y eso es lo que hacen todavía en algunos países comunistas, hermanos, en algunos países socialistas, donde si hay alguna persona ahí que alza la voz, que denuncia al gobierno, que denuncia las injusticias, lo arrestan y lo meten preso, porque no hay libertades. Entonces el Señor dice que Él habrá de traer libertad. Hay una porción más que está en Isaías 14, 3 y 4. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de su cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Ahí tenemos nosotros una porción más. Y el Señor pone ahí, a través de Isaías, el ejemplo del rey de Babilonia. Debido a que la nación de Israel, hermanos, ha estado de esclava en muchos imperios, tanto en Egipto, en Persia, Medo-Persia, pero también estuvo cautiva en Babilonia. Pero dice que los judíos dirán, o sea, harán una sátira, como una burla, pues. Es algo así como el dicho que hoy nosotros comúnmente tenemos, que decimos: el que se ríe de último se ríe mejor. Algo así dice que harán los judíos. Harán una sátira contra el rey de Babilonia y dirán: hay que ver cómo terminó el opresor
¿Y cómo acabó su furia insolente? Porque durante ese reino milenial, amados, no habrá opresión alguna. No habrá. Ahora, ahí llegamos al punto que le señalé hace un momento, y es que durante el reino milenial de Cristo habrá temor de Dios. Lamentablemente, temor de Dios es lo que menos hay hoy en día, hermanos, en el mundo. Temor de Dios o temor a Dios. Temor a Dios, hermanos, es ese respeto, es ese temor reverente hacia Dios, hacia sus mandamientos, hacia su palabra, hacia todo lo que representa a Dios en la tierra. Lamentablemente, hermanos, hasta creyentes hoy en día son unos irreverentes, fíjense. Hay muchos creyentes irreverentes, irreverentes con la palabra de Dios, irreverentes, amados hermanos, mire, hasta con los ministros. Algo que durante el Antiguo Testamento, hermanos, eso era castigado por Dios. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés, mira, Moisés le dijo, cuando Coré, cuando Abirán, aquellos se le rebelaron a Moisés, le dijo, es que no es contra ti que se han rebelado, es contra mí, le dijo, porque yo te he colocado ahí. De tal manera, si se han rebelado contra ti, no es contra ti, es contra mí. Así que déjamelo, yo me lo voy a acabar, le dijo el Señor. Pero eso, hermanos, ha ido aumentando. Y ya no digamos en la gente que no conoce al Señor, hermano. Ahí es peor la cosa. La gente se burla de Dios, como le dije hace un momento. Hacen chistes, se burlan de la palabra de Dios. Una irreverencia, hermanos, en un grado sumo, como ha llegado hoy en día en la humanidad. Todo lo que simboliza o representa a Dios. Pero durante el reino milenial de Cristo, hermano, no habrá blasfemias contra Dios. O sea, habrá un respeto por lo santo. Algo que hoy en día es escaso, hermanos. Por eso dice Isaías 33:6: Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación y sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro, dice. Oiga, hermanos, eso de poder respetar y tener reverencia a todo lo que representa a Dios o su palabra, hermano, ese es un tesoro, fíjese. Por eso es que muy pocas personas lo tienen, porque es un tesoro. Amén, hermanos. Es un tesoro, hermanos. El respetar a Dios, el respetar su palabra, el amar a Dios, sus mandamientos. Ese es un tesoro. Y eso es lo que dice ahí, que durante el reino milenial de Cristo, el temor del Señor será tu tesoro, le dice el Señor al pueblo de Israel. Ahora, hay una característica más, y es que durante el reino milenial de Cristo, la pregunta que muchas personas se han hecho, ¿va a haber natalidad? ¿Habrá reproducción humana durante ese tiempo o ya no? Pues fíjese que sí. Y es que ¿quiénes serán aquellos que podrán reproducirse? Bueno, según la Biblia, hermanos, serán aquellos judíos que sobrevivan. Acuérdese usted que habrán pasado todos los sufrimientos de la gran tribulación. La batalla de Armagedón, por ejemplo, donde morirá, hermanos, cantidad de gente. Pero habrán sobrevivientes. Esos judíos vivos que sobrevivan, valga la redundancia, y entren al milenio con sus cuerpos naturales, ellos tendrán hogares, podrán reproducirse. Y eso lo dice Isaías, pero también vamos a ver una porción que está en Isaías 11:8. Y esta es la porción más conocida, ¿verdad? Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Entonces ahí es obvio pensar de que si habrán niños de pecho durante el milenio, porque habrá reproducción humana, ¿no? Es obvio.
Y hay otras porciones más. Pero hay un detalle que es interesante considerar. Y es que estos que nazcan durante el milenio, no nacerán libres de pecado. Por lo tanto, la salvación será necesaria. Esta es una situación que muchas personas dicen, es que yo no entiendo, ¿cómo es eso que el reino milenial de Cristo será tan perfecto, pero habrá gente mala? Sí, porque acuérdese que es la tierra, no es el cielo. Solo en el cielo no entrará nadie malo, no entrará pecado, pero como el Señor va a venir a reinar a la tierra. Si no hubiera gente mala, tampoco dijera la Biblia que el Señor va a regir con vara de hierro a las naciones, porque habrá gente rebelde, hermano, durante ese tiempo. Pero no hay problema, como el Señor habrá de estar gobernando con vara de hierro. Así, ¿quién no va a hacer caso, verdad? Entonces, durante esas personas que nazcan, pero aquí viene el punto, hermanos, que acuérdese usted que Satanás durante el reino milenial de Cristo estará encarcelado. Satanás, hermanos, es el que trabaja en el corazón de las personas para poder distraerles su atención del evangelio hoy en día. O sea, es Satanás. Yo le aseguro, hermanos, que detrás de todas estas sillas vacías que están aquí, en esta congregación y en las demás congregaciones, no diga a usted, no me va a dejar mentir usted, que detrás de todo esto está Satanás. Porque en lugar la gente de venir a la iglesia y de buscar un lugar donde congregarse, se va para los bares hoy, a esta hora, por ejemplo. ¿Quién los induce a eso? El pecado. ¿Y quién es el padre del pecado? Satanás. Entonces, aquí el punto es, hermanos, que el Señor lo que hace es darle la promesa a los judíos de que sus simientes alcanzarán la salvación. Vamos a ver lo que dice Isaías 65:23. Dice, mire, no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor, dice. Entonces, aquí lo que hay es la promesa del Señor para su pueblo Israel, para los judíos, de que, en primer lugar, dice que no trabajarán en vano, como ya estuvimos viendo ese aspecto. Pero tampoco dice que no tendrán hijos para la desgracia, para perdición, sino que dice que serán simiente bendita. ¿Por qué? Porque le acabo de decir ahí de que habrá necesidad de que las personas pidan perdón, por supuesto. Acuérdese que el ser humano trae un pecado, lo que se llama el pecado original, el pecado heredado de Adán. Entonces resulta de que esta gente tendrá ese pecado y tendrá necesidad de arrepentirse y de ser perdonado. Pero el Señor dice en Jeremías 31:34, mire, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí está la promesa del Señor, que Él promete que les perdonará. Amén, hermanos. Bien. Ahora, hay otro aspecto que es importante considerarlo, y es la economía durante el reino milenial de Cristo. La situación económica en el mundo, hermanos, es catastrófica hoy en día. No solo eso, pero especialmente eso. Pero durante el reino milenial de Cristo habrá un sistema económico perfecto. Perfecto. De tal manera que las necesidades de los súbditos serán satisfechas de una manera abundante. De una manera abundante. Vamos a ver en primer lugar que durante el reino milenial de Cristo habrá trabajo. Algo que hoy en día escasea, hermano. Y a medida de los años van transcurriendo, el trabajo se va escaseando, se va haciendo más escaso. Entonces quiere decir que si habrá trabajo, no habrá lugar para la haraganería. No habrá lugar para el ocio, porque hoy en día hay personas que dicen, ¿y usted por qué no trabaja? Es que no hallo, dicen.
no encuentro. Bueno, en veces que ni salen a buscar, ¿verdad? O salen deseando no encontrar. Pero durante esa época, hermano, no habrán tales de que no hay trabajo. No, 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 no. Porque toda persona deberá trabajar. Ay, ay, ay. Dice Jeremías 31:5: volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos, dice. Y sigue además en Ezequiel 48, versículos 18 y 19. Dice: a los costados de la ciudad quedará una sección junto a la parcela consagrada al Señor, que tendrá 5,000 metros de largo por la parte del este y otros tantos por el oeste. Todo lo que ahí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad, dice. Hermanos, si es que esto es maravilloso, que fuera allá, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Hermanos, no habrá necesidad de alimentos, porque habrá abundancia. Y es por eso nos lleva, hermanos, a la conclusión, ya que la Biblia nos deja ver que los principales rubros entonces durante el reino milenial de Cristo en su economía serán la agricultura y la manufactura. Fíjense que eso, hermanos, en la Biblia se ve ampliamente respaldado por el Señor. Mire, hermanos, hoy en día, ¿sabe por qué ha escaseado tanto el trabajo? Una de las condiciones, además de la calamidad por el pecado, pero uno de los motivos por los cuales la contrata de personas para el trabajo ha escaseado es porque las máquinas han venido a sustituir a las personas. Y lo que hacían 20, hoy una computadora lo hace. Sí, no ves que hasta para comprar una soda, pues antes una persona decía: yo quiero poner una venta de sodas, tenía que poner a alguien para que estuviera vendiendo la soda. Hoy no, pone una máquina, aún en la calle la puede poner en algún lugar ahí, solo le pone un candado y ahí llega la gente, hermanos. Y en los lugares públicos usted no le consta pues que hay expendios de sodas. Y ahí, hermanos, ¿cuántos empleados solo en ese rubro de la venta de las sodas a través de las máquinas? ¿Cuántas personas no han sido sustituidas, hermanos? En las oficinas, en las imprentas, en los aeropuertos, hermanos. Si usted va al aeropuerto, por ejemplo, y va a viajar en alguna aerolínea, hay algunas aerolíneas que tienen, otras no, pero la mayoría hoy en día, usted puede comprar su boleto en internet. Bueno, no solo el boleto, puede comprar muchas cosas en internet y le llega a la casa. Y usted llega al aeropuerto, hay unos kioscos donde están unas maquinitas. Usted compró el boleto por internet, le llega, ahí le dieron una clave. Esa clave, usted llega al aeropuerto, llega a una maquinita, pone esa clave y pone su nombre, ya le aparece su nombre. Entonces dice: ¿quiere imprimir el boleto? Sí, le imprime el boleto y ya usted se va al checkpoint y ya pasa. Ahí, hermanos, no ocupó a nadie para que le ayudara. Imagínense. Bueno, ese es un ejemplo de tantos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que las máquinas han venido a sustituir a las personas. Pero durante el reino milenial de Cristo, al menos la Biblia no se menciona que van a haber computadoras. La Biblia no dice. Entonces, la Biblia dice, si nos habla, que florecerá la economía. O sea que esto de las escaseces y de las estrecheces económicas, hermanos, será cosa del pasado. No habrá falta de nada. Mire lo que dice Isaías 4:1. En aquel día, dice, 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta, dice. Aquí nosotros vemos un detalle por lo cual muchos hombres hoy en día dicen: no, hombre, si a cada hombre le tocan 7, dicen. Miren, hermanos, aquí hay que entenderlo de la manera bíblica. Y es que, acuérdese que, como le dije hace un momento, que durante la gran tribulación serán muchas personas las que habrán de morir. Pero durante la guerra o la batalla de Armagedón, hermanos, serán
millares que habrán de morir. Millares. ¿Qué sucede, hermanos? Y esto usted bien lo sabe. Es obvio que ya nosotros lo entendemos por lógica, que a las guerras van más hombres que mujeres. Hoy en día las cosas han ido cambiando y ya tanto hombres como mujeres ya son enlistadas en los ejércitos. Pero siempre el número de efectivos militares son más hombres que mujeres. De tal manera que la cantidad de hombres que habrán de morir durante esas guerras será bárbara, será grande, hermano. De tal manera que habrá escasez de hombres, pero habrá abundancia de mujeres. Por eso está, en primer lugar, por eso es que dice eso. Tanto que dice que en aquel tiempo, ahí dice, cuando dice en aquel día, está hablando de ese tiempo del reino milenial. Dice que 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: cásate conmigo. No, le va a decir la otra: mejor conmigo. No, mejor cásate conmigo. No es que se va a casar con todas, no es eso lo que está diciendo la Biblia, sino que ahí está poniendo el ejemplo de 7, que es un número perfecto, es un número simbólico. 7 mujeres estarán interesadas en casarse con un hombre. Y usted cásate conmigo. No, le va a decir otra: mejor conmigo, porque habrá escasez de hombres durante esa época. Pero aquí viene el otro aspecto, que en la época antigua, como hoy eso se mantiene, ¿verdad? Que un hombre cuando se casa con una mujer, en primer lugar tiene que proveerle tanto vestimenta como alimentación. Son cosas básicas. Dentro de ello va el techo y todo eso, ¿verdad? Pero habrá tanta abundancia que ellas le van a decir: nosotros no nos preocupamos por eso. De vestirnos y de alimentarnos, nosotras nos ocuparemos. Esa mujer le va a decir a un hombre: mira, cásate conmigo. No, pero es que no quiero mantener a nadie. No, hombre, no hay problema. No hay problema, yo tengo cómo mantenerme, hasta te mantengo a ti si quieres, le va a decir. Así, hermanos, por esas 2 razones que le acabo de decir: por la escasez de hombres durante ese tiempo y además por la abundancia que habrá. Por eso dice Zacarías también 8:12, mire. Dice: habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo, dice el Señor. En primer lugar, dice que habrá paz cuando se siembre. Ese detalle es bien interesante. Eso de tener paz al sembrar, hermanos, eso es lo que menos tiene el campesino hoy en día cuando siembra. Siembra, pero no sabe si va a poder tener cosecha. Porque dicen: a ver cómo es el invierno hoy en día, dicen, en la época lluviosa, a ver si llueve este año. No sé si usted ha estado viendo las noticias, que en California, hermanos, una gran sequía que hay, que o sea, no hay esperanza de recoger cosecha este año. Pero durante el reino milenial de Cristo habrá tranquilidad, porque el que siembre se va a ser seguro que las lluvias van a llegar a tiempo. Habrá paz. Dice que las vides, o sea, hablando, pone de ejemplo ahí las uvas, ¿verdad? Dice que darán su fruto, producirán sus cosechas. El cielo puntualmente enviará su lluvia. Y el Señor dice que todo eso Él lo dará como herencia. Hay una porción más. En Amós 9:13. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Miren, hermanos, aquí nosotros podemos ver la manera. Pareciera que como que Amós está exagerando, ¿verdad? Dice que vienen días, hablando de ese tiempo del reino milenial de Cristo, pero como lo afirma el Señor, por eso yo lo creo. Dice que Él, dice, el que ara, dice, alcanzará al que pisa, al segador. O sea, el que está arando es el que está preparando la tierra para poder sembrar. Pero ni la cosecha habrá sido levantada aún cuando ya vendrá el arador. Así que hay que sembrar más. Se da cuenta. Y por eso dice ahí
que el que pisa las uvas, o sea, el que exprime las uvas para hacer el vino, pues, dice, alcanzará al sembrador. Es decir, traigan la cosecha. Si todavía no han dado las uvas, la fruta, pero ya necesitamos más. Eso significa, hermanos, la dinámica que habrá. Hoy en día, hermanos, llega el repartidor a las tiendas, le dice, aquí le traigo más al otro pedido. Si ni siquiera he vendido lo que me trajo hace un mes. Y ya me trae más mercadería. No, hombre, espérese. Pero en ese tiempo no. Habrá una dinámica en el comercio. La espiritualidad del reino. Y es que la Biblia nos deja ver, hermanos, que habrá plenitud espiritual. De tal manera que la presencia y la capacitación divina serán experiencias, amados hermanos, que tendrán todos los súbditos del rey. Habrá una plena espiritualidad. Hoy en día, hermanos, eso es difícil aún en el pueblo del Señor. Hay gente que es más espiritual que otra, hay gente que es más carnal que otra en la iglesia del Señor. Pero durante el reino milenial de Cristo, hermanos, habrá un nivel, todos al mismo nivel en cuanto a la espiritualidad. Mire lo que dice Isaías 44:3: que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, dice. Cuando habla de regar la tierra, ahí está hablando espiritualmente el Señor a través del profeta. Porque dice que derramará su espíritu, dice, sobre tu descendencia, le dice el Señor. Este detalle es bien interesante, hermano. Porque hoy, ¿cuántos padres de familia no quisieran que sus hijos fueran espirituales? Y hay madres que dicen, yo quisiera que mi hija, dicen, fuera llena del Espíritu Santo. Yo quisiera que mi hijo fuera un hombre de Dios, pero es bien aguado, es una persona que ni ora, es una persona que no busca de Dios, ni a la iglesia casi quiere ir. Y hay que estarles rogando, hija, ya te alistaste, es hora de ir a la iglesia. Dicen allá adentro del cuarto. Tengo flojera, dicen. Y hay que andar los hermanos ahí arreando. ¿O no, hermano y hermana? Digo, los que son padres de familia, ¿verdad? Hermano, si uno ahí anda, hermano, apúrense, hombre. Ya es hora, ya es tarde. Hoy no quiero ir, dicen. Y unos dicen, es que tengo tareas, dicen. Y mentiras, en vez no tienen tareas, ¿ves? Es que hoy tengo tarea, por eso no voy a ir, dicen. Viendo la tele se quedan algunos. Pero durante el reino milenial de Cristo dice, derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre tu descendencia y tu bendición sobre tus hijos. A eso refiere cuando dice vástagos. Habrá plenitud espiritual, hermanos. Dice además, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, dice Ezequiel 11:19. ¿Qué cambios más drásticos habrá de hacer el Señor, hermanos? A grandes males, grandes remedios. Dice el Señor, yo les voy a dar un corazón íntegro, no un corazón engañoso y perverso, no, un corazón íntegro, porque el Señor lo que va a hacer es que va a hacer un trasplante de corazón. Dice que pondré en ellos un espíritu renovado, dice. Y dice, les arrancaré, dice eso, esa palabra denota violencia, hermanos. Les arrancaré, dice el Señor, el corazón de piedra que ahora tienen, dice, y pondré en ellos un corazón de carne, sensible a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, hermanos, durante el reino milenial de Cristo, no está de más mencionarlo, será manifiesta. De tal manera que Dios, su presencia será realmente reconocida. Se experimentará la presencia, hermanos, y la comunión con Dios, pero de una manera como nunca antes. Como nunca antes. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor alguna vez? Bueno, hermano, eso no es ni la caricatura de lo que nosotros habremos de experimentar durante aquel día. Porque ese de quebrantamiento de espíritu, hermanos, de
cuando estamos alabando y adorando al Señor. Son las caricias de su presencia. Pero eso, hermanos, es poco comparado con lo que el Señor habrá de glorificarse entre su pueblo en aquella época. Y por eso dice ahí Ezequiel 37, 27 y 28: habitaré entre ellos y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho que de Israel un pueblo santo, dice. De tal manera que ahí, a plenitud, habrá santidad. Por eso le dije hace un tiempo, eso de llamarle a Jerusalén la tierra santa hoy en día, no es santo. Durante esa época habrá santidad en todo mi santo monte. Pero ahí llegamos al punto final. Y es que llegará el momento cuando esos 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra terminarán. ¿Qué sucederá? Sucederá lo que leímos al principio en Apocalipsis 20, del versículo 7 en adelante. ¿Qué sucederá? Dice ahí en el versículo 7: cuando se cumplan, dice, los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Acuérdese que Satanás va a ser encarcelado cuando el Señor regrese para establecer su reino milenial. Pero pasados los 1000 años, Satanás va a ser suelto de nuevo por un poco de tiempo. ¿Y qué va a hacer con Satanás, hermanos? Lo que dice la Biblia es que Satanás va a tomar una decisión. Y es que Satanás dice que saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, dice. Eso significa, hermanos, que las naciones de la tierra, Satanás las habrá de engañar. Mire, este detalle es bien interesante, hermanos, porque fíjese que las naciones habrán experimentado, visto la gloria del Señor, la majestad de su poder, la justicia de su reino durante 1000 años. Pero cuando Satanás salga, las habrá de engañar, fíjese. Las habrá de conquistar. Ahí se da cuenta usted lo terco y lo obstinado que es el corazón humano. ¿Sabe usted que hoy en día lo mismo? Hay personas que han experimentado la bendición de Dios en su vida. Dios les ha sanado a algunas personas. A otras personas Dios les ha hecho un milagro. Dios les ha bendecido. Pero a pesar de ver las maravillas de Dios en su vida, vienen y le oyen a Satanás. Y van en pos de él. Así habrán de ser las naciones. Dice que las va a reunir para la batalla. Y su número, dice, el número de esas naciones o de esos ejércitos será como las arenas del mar. Dice, imagínense, hermano, que, o sea, como aquí, en este caso, hermanos, será Satanás mismo el que habrá de hacerlo personalmente. De tal manera que esta guerra y este número de ejércitos será superior al que 1000 años atrás habrá reunido la bestia y el falso profeta. Porque a estas alturas ya habrán pasado 1000 años de la guerra de Almagedón. Pero no se menciona que tan grande sea el número como este número que se menciona aquí. Tanto que no es un número, sino que dice que será tan inmenso como las arenas del mar. Es un número incontable de efectivos militares que se reunirán para la batalla. Y dice que marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán Jerusalén. Eso es lo que va a hacer Satanás con todos los ejércitos que él conquiste. Rodearán Jerusalén, la ciudad que el Señor ama, dice. Pero ahí, hermanos, será el acabose. Ahí será, ahí termina, ahí es el fin del drama de la humanidad. Porque dice que caerá fuego del cielo y los consumirá. Mira, hermano, serán multitudes de personas que morirán ahí. Será una mortandad tremenda. Y es ahí donde Satanás será apresado. Será apresado para no quedar libre ya nunca más. Y es entonces que Satanás dice ahí en el versículo 10: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta.
Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí será el fin definitivo de Satanás. A pesar de que las bendiciones del reino, la gente podrá verlas, los gobernantes de las naciones habrán de experimentarlas, aún así le harán caso a Satanás. E irán a Jerusalén, marcharán hasta Jerusalén para combatir. Pero será el último intento de la rebeldía del ser humano contra Dios. Y ahí será el final.